Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video que yo llamé Venezuela, gobiernos y hechizos. Antes que nada les aclaro que los que cliquearon creyendo que yo voy a hablar de que el gobierno venezolano se mantiene en el poder porque hace hechizos de magia negra o algún tipo de cosa por el estilo, no es acerca de eso. Este video se acerca un poco de las condiciones psicológicas que propician que un determinado régimen político se manifieste, ¿no? Y esto es algo de lo que habla mucho mi colega Alejandro Lodi, quien no por casualidad proviene un poco de la psicología moderna, de la astrología más moderna con base junguiana, ¿no? Junguiana me refiero a las enseñanzas o a la teoría psicológica de Carl Jung, el psicólogo suizo, ¿no? Quien fue discípulo de Freud o amigo, o colega de Freud, pero después se desvió un poco y creó su propia psicología, por decir así, o su propia interpretación de cómo es la psique humana. La cuestión de este video es la siguiente. Es decir, de alguna manera cuando se interpretan fenómenos políticos, sea de lo que sea, es decir, la mayor parte de los analistas políticos, de la gente que intenta justamente analizar estos fenómenos o pensar estos fenómenos, tiende a manifestar o tiende a pensar acerca un poco de los líderes en cuestión o de los políticos en cuestión, ¿no? Si el ejemplo más obvio es el nazismo y Hitler, ¿no? Es decir, cuando surge un poco el nazismo, los analistas decían, bueno, ¿qué es lo que tiene Hitler? ¿Cómo puede ser que Hitler tenga ese magnetismo tan grande que lleve a un pueblo como culto, como el alemán, un pueblo, digamos, desarrollado y moderno como los alemanes, a causar tanta barbarie y tanta desolación y guerras, ¿no? Y entonces se pone el foco tanto en la personalidad del líder, ¿no? Y en la cuestión del líder. Y se parte también de la base de que si ese líder no estuviera o fuera, digamos, o alguien lo matara o lo que sea, se acabaría el fenómeno, porque el fenómeno tiene que ver más con el líder o con la cúpula del gobierno, con la gente que está en el poder, que con otra cosa, ¿no? Es decir, se da la idea de que justamente el líder lidera o genera el fenómeno y las masas de alguna manera lo acompañan, ¿no? O responden a ese fenómeno o ese hechizo, ¿no? Podríamos decir. Ahora uso la palabra hechizo justamente porque es una palabra que usa Alejandro Lodi mucho en sus libros y en sus conferencias y eso. Ahora, la manera de pensar que estoy proponiendo yo, a la que adhiero yo, y bueno, que es un poco la manera que lo piensa estos fenómenos, no solo Alejandro Lodi, sino la psicología junguiana en general, es un poco a la inversa. Es decir, la idea no es que el líder tiene una especie de magnetismo especial que lleva a las masas a seguirlos y a cometer ciertos actos, ¿no? Sino que es totalmente al revés el fenómeno. El fenómeno es que existe una psique colectiva, un consciente colectivo, podríamos decir, que está pasando por determinados momentos, que tiene ciertos contenidos, y esos, de alguna manera, contenidos son los que, los contenidos de esa psique o la energía de que se está moviendo con esa psique es lo que hace aparecer un determinado líder en determinado momento que va para determinada dirección, ¿no? Bueno, ya que nombré el ejemplo de los nazis, vamos a decir lo que decía Carl Jung de los nazis, ¿no? Es decir, mientras todo el mundo en Europa se preguntaba, es decir, Carl Jung le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo el surgimiento del nazismo, ¿no? En los años 30, y fue un testigo privilegiado de todas esas, bueno, de esas cosas horribles, pero de todas esas cosas históricas, ¿no? Y mientras todo el mundo se preguntaba un poco, hacía el análisis, como yo lo mencionaba al principio, es decir, como diciendo, ¿qué es lo que tiene Hitler que de alguna manera hechiza así al pueblo alemán? Carl Jung dio una explicación que, bueno, muchas personas después dijeron el único que entendía lo que estaba pasando en Europa era Carl Jung, ¿no? Jung decía que todas las sociedades tienen ciertas capas psicológicas, ¿no? Si tenemos una capa muy primitiva de estar en contacto muy con la naturaleza, ¿no? De los dioses simples de la naturaleza, después tenemos capas más paganas, y después en algún momento ciertas sociedades desarrollaron lo que podríamos llamar las religiones de salvación, el cristianismo, el islam y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que toda esa, digamos,
espiritualidad de alguna manera más compleja se dio naturalmente en ciertos lugares, en ciertas sociedades, sobre todo en las sociedades mediterráneas que habían sido conquistadas por el Imperio Romano, ¿no? Pero después el cristianismo en el resto de Europa fue impuesto, ¿no? Es decir, las sociedades como Alemania, las sociedades germánicas, digamos, no es que encontraron el cristianismo por una evolución básica de su espiritualidad o de su psique colectiva, sino que se les fue impuesto de alguna manera desde afuera, ¿no? Entonces, Jung decía, cuando Alemania se encontró después de la Primera Guerra Mundial, con el derrumbe de su civilización, con el derrumbe de todas esas instituciones que había caído, ellos siempre habían sido gobernados por un emperador, había caído el emperador, de repente tenían una república, estaba el tratado de Versalles, había hiperinflación, no había perspectivas de nada. Es decir, la sociedad de alguna manera tuvo como una especie de ruptura psicológica, es decir, cuando alguien tiene una crisis muy grande, cae en una especie a veces de derrumbe psicológico, ¿no? Y esto es lo que tuvo de alguna manera la sociedad alemana, ¿no? Es decir, la sociedad alemana tuvo una especie de derrumbe psicológico después de la Primera Guerra Mundial, durante los años 20, los años 30, y un derrumbe psicológico es el equivalente un poco a tener un episodio psicótico, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre durante un episodio psicótico cuando la persona se vuelve loca, entre comillas? Bueno, de alguna manera surgen contenidos del inconsciente muy fuertes y la persona no puede, el ego de la persona no está preparado para lidiar con todos esos contenidos que la persona no tiene idea de dónde salen, y hay un derrumbe psicológico, como que surgen esos contenidos y el ego de la persona queda abandonada de esos contenidos. Y bueno, desde el punto de vista de afuera parece que la persona se vuelve loca, empieza a decir incoherencias, pero es como poseída por esos contenidos, ¿no? Y Jung dice, a Alemania le pasó el equivalente de un derrumbe psicológico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De alguna manera colapsa un poco esa conciencia civilizada y supuestamente cristiana que tenían los alemanes, y surge lo que estaba en el inconsciente. El inconsciente de los alemanes era pagano, totalmente pagano, ¿sí? Porque ellos, hasta que les fue impuesto el cristianismo, hace, digamos, 1500 años atrás, una cosa así, ellos adoraban a dioses paganos, y uno de los dioses más fuertes que existía en el panteón germánico era Wotan, que era el dios de la guerra. Es decir, ellos eran pueblos muy guerreros, ¿no? Los pueblos germánicos, pensemos los vikingos, Escandinavia, todos esos pueblos, ¿no? Eran pueblos que tenían una cuestión con la guerra muy fuerte y vivían haciendo la guerra y con la cuestión del fuego, el hierro, la destrucción, todo ese tipo de cosas. Entonces Jung dice, simplemente lo que ocurrió fue que Alemania entró en una especie de crisis psicológica, se derrumba un poco la capa civilizada de la sociedad alemana, y lo que surge es el espíritu guerrero pagano que no había muerto, estaba totalmente vivo, un poco escondido bajo las formas supuestamente cristianas y supuestamente civilizadas, ¿no? Y él decía, no es casualidad que esto ocurra en un pueblo germánico, porque los pueblos mediterráneos como Francia, España, Italia, todos esos países tuvieron, es decir, fueron paganos, pero después tuvieron los grandes imperios, el Imperio Romano sobre todo. Entonces la parte del inconsciente pagana está mucho más oculta o mucho más profunda en el inconsciente de estos pueblos. Por supuesto, los romanos también eran guerreros, y eso no estoy diciendo que no lo fueran, pero entonces Jung escribe un artículo llamado Wotan, donde habla un poco de esto, y algunas personas cuando lo leen dicen, bueno, el único que entiende lo que está pasando en Europa y con los nazis, y eso es Jung, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como surge en el inconsciente, en la psique colectiva, este arquetipo del guerrero pagano, es decir, es un poco esto lo que hace, es decir, no es tanto que lo que pasó con el nazismo era mérito de un poco de alguna manera de Hitler o de es decir, una especie de magnetismo personal que tenía Hitler. Hitler simplemente estaba respondiendo a las energías colectivas que surgían en toda Alemania en forma espontánea, ¿no?
A ver, y con esto no estoy diciendo que Hitler fuera inocente o que Hitler fuera una buena persona o que la culpa era del pueblo y no de él. Digamos, obviamente era un psicópata, ¿no? Y hizo cosas horribles y todos los nazis hicieron cosas horribles y tenían que ser juzgados por las cosas horribles que hicieron, pero lo que estoy diciendo es que el fenómeno entre los líderes y los pueblos se da al revés. No es el líder el que hechiza al pueblo, es el pueblo, es que surge de alguna manera un contenido muy fuerte del inconsciente colectivo, y ese contenido de alguna manera conecta con un cierto líder que es el que interpreta ese contenido colectivo, ¿no? Marie-Louise von Franz, la colaboradora de Jung, que escribió montones de libros, que ya en algún momento, bueno, voy a comentar porque algunas de esas cosas que dice son fascinantes. Ella nombra, Jung y Marie-Louise von Franz eran de Suiza, ¿no? Y en Suiza, uno de los santos más importantes de Suiza era un tal Nicolás de Flue, que también conocido como San Nicolás de Flue, que era en realidad un hombre laico que había estado, digamos, se había ocupado de ser gobernante, ¿no? Y había estado, digamos, había sido burócrata en el año 1400 y pico, pero después sintió una llamada espiritual, dejó todo y se convirtió en ermitaño. Entonces hacía ayunos y meditación en una cabaña y en el medio de la montaña, y él empezó a tener visiones, ¿no? Visiones de Cristo, pero era interesante porque Cristo aparecía ante él vestido con una piel de oso, ¿no? Después la iglesia lo canonizó y lo convirtieron en uno de los santos de la iglesia. También los protestantes lo tenían como uno de ellos, ¿no? Y Marie-Louise von Franz decía, no es casualidad que él tuviera, que un santo suizo de esa época tuviera, o un meditador suizo de esa época tuviera visiones de Cristo vestido con una piel de oso, porque los que usaban las pieles de oso era justamente Wotan y los dioses paganos, ¿no? Y ella decía, el inconsciente de Europa, en realidad de ciertas partes de Europa, nunca fue del todo cristiano. El cristianismo surge en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿no? Pero después, cuando se expande en forma medio artificial, porque lo fuerzan, es decir, el inconsciente colectivo de todo un montón de lugares, entre ellos Suiza, era pagano, ¿no? Y entonces, cuando él ve a Cristo vestido con una piel de oso en sus visiones, lo que estaba de alguna manera reconciliando los contenidos cristianos con los contenidos paganos de su tierra, ¿no? Es decir, Marie-Louise von Franz después habló mucho acerca de que si bien los campesinos de Suiza que ella conocía de chica eran nominalmente cristianos, iban a la iglesia, y creían en fuerzas de la naturaleza que venían de una herencia pagana muy fuerte, ¿no? De que en las montañas existían espíritus de la montaña, los dioses de la montaña. Y bueno, justamente ella, es decir, doy esto como un ejemplo un poco de lo que decía Jung, ¿no? Es decir, cuando en una sociedad que tiene en realidad esos contenidos más paganos, por decirlo así, surge un problema muy grande, como lo que vivió Alemania en los años 30, una disolución de la sociedad, una crisis muy grande. Bueno, lo que irrumpe son esos contenidos paganos, ¿no? No irrumpe un contenido de paz y amor y cristianismo y tolerancia y poner la otra mejilla, ninguna de esas cosas. Surge los dioses de la guerra que estaban presentes dormidos, pero guardados en la psique colectiva, ¿no? Y a esto es lo que me refiero con hechizo. Esto es lo que Alejandro Lodi habla de hechizo, ¿no? Es decir, es algo que de alguna manera refleja algo que está presente en la psique colectiva. Alejandro Lodi da varios ejemplos de esto. Uno de los ejemplos más obvios es el rol de los militares en la política argentina, ¿no? Es decir, los militares durante 150 años, durante 170 años fueron considerados de alguna manera la reserva moral de la patria, ¿no? Es decir, todo lo que hicieron los militares estaba bien y eran intocables, y se consideraba que los políticos eran sucios, corruptos, y los militares eran verdaderos patriotas que venían ¿no? Digamos que lo único que podían hacer era poner en orden la patria. Entonces los militares se aprovecharon siempre de esto y bueno, cada tanto tiempo tomaban el poder. Cada vez que había un problema político, la solución, digamos, colectiva era que hubiera un golpe militar, porque se suponía que los militares iban a ordenar todo, ¿no? Y esto es lo que Alejandro Lodi llama un hechizo, ¿no?
Por supuesto, si miramos la carta natal argentina, la carta del 9 de julio de 1816, Marte, que representa a los militares, entre otras cosas, está en Leo, ¿no? Que son militares que tienen un buen prestigio y que les gusta figurar en trígono a Neptuno. Un trígono a Neptuno siempre hace que se pueda idealizar fácilmente, ¿no? a ese planeta. Entonces hubo siempre una idealización de ver a los militares como, digamos, como un grupo de gente maravillosa que nos iba a salvar cuando estábamos en problemas, ¿no? Aún sigue estando medio presente eso. El otro día fue, digamos, si bien ya no se considera eso en política, el otro día fue el desfile militar que organizó Milei el 9 de julio y la gente, bueno, pues, se emocionaba viendo marchar a los militares, ¿no? Lo cual no me parece ni bien ni mal. Es decir, cada pueblo tiene que proyectar en algún lado esos valores, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que el hechizo de los militares en la Argentina, en la política argentina, se destruye con el paso de Plutón. Esto yo lo conté muchas veces, con el tránsito de Plutón por el ascendente argentino, ¿no? Y lo interesante de esto es que el hechizo de los militares en la Argentina sobre la psique colectiva se rompe con el tránsito de Plutón por el ascendente argentino, ¿no? Yo esto lo expliqué 1000 veces. Argentina tiene ascendente Libra, lo cual significa que una de las lecciones que tenemos que aprender es vivir bajo el imperio de la ley, tener una constitución, respetarnos unos a los otros, no usar la fuerza tiene que ver con Aries, no con Libra, ¿no? Sino que usar las leyes, la razón, ¿no? Y justamente, bueno, al pasar Plutón por el ascendente, como que dice, bueno, basta con esta tontería de andar teniendo gobiernos militares cada 5 minutos, porque ustedes tienen que resolver sus problemas, tienen que tener una democracia y tienen que resolver sus problemas hablando y dentro de las instituciones, no recurriendo al golpe militar y al hechizo de lo militar. Entonces el hechizo de los militares se acaba, y se acaba de una manera bastante interesante, bueno, digamos bastante trágica, pero también interesante de cierto punto de vista, que es que los militares notan inconscientemente un poco esto, y bueno, Galtieri manda a invadir Malvinas como para mantener diciendo, bueno, si nosotros recuperamos las Malvinas, el hechizo va a seguir, ¿no? Es decir, la gente nos va a ver como héroes, como los héroes de la patria, y bueno, toda esa cosa le sale mal. No es casualidad que Galtieri, que fue el militar que ordenó la invasión a Malvinas, fuera de Cáncer, porque por un lado, digamos, conectaba un poco con el inconsciente colectivo, por el dado que la Argentina es un país de Cáncer, y por otro lado Cáncer, simplemente al ser un signo de agua, es tremendamente intuitivo. Entonces se daba cuenta de que le había llegado la hora a los militares y no quería, entonces inventaron de Malvinas para intentar aferrarse a un poder que se les iba de las manos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que justamente la ley de la correspondencia que cualquier astrólogo conoce dice, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. ¿Qué significa esto? Que todo lo que existe en el mundo material y en el mundo visible, podríamos decir, en el mundo externo, existe porque hay algo que de alguna manera lo sostiene desde lo invisible, si ya sea los planetas en el cielo o desde el inconsciente colectivo en el mundo interno, ¿no? Esto suena muy platonista, si se quiere, muy platónico, porque eran un poco las ideas de Platón, de que existe, digamos, de que por cada manifestación externa de un objeto hay un arquetipo por debajo que es lo ideal, ¿no? Toda esta cosa de la idea primordial, etcétera, que es más o menos decir lo mismo, existe algo arquetípico que lo está sosteniendo, ¿no? Y la astrología nos enseña esto. La astrología funciona así, ¿no? Es decir, cuando me pasa que tengo clientes y les leo la carta natal, en la carta natal veo cómo es la madre, veo cómo es el padre, veo cómo son los hermanos, veo cómo es el jefe, veo cómo es la pareja, y yo no conozco a ninguna de esas personas. Lo que estoy viendo es la carta de la persona. Entonces, si la persona tiene, no sé, Marte en la casa 7, va a tener una pareja que tiene algo que ver con Marte, ¿no? O una pareja que le trae la energía de Marte. Esto es así, porque todo lo que existe en el mundo externo está reflejando lo que existe en nuestro mundo interno, ¿no? Como es adentro, es afuera. Y
Ahí yo no soy particularmente lector de la Biblia, pero hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 127, que dice: si Dios no edifica la casa, en vanos trabajan los que la construyen, y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Esto es bueno, la traducción que tengo yo acá. Que es interesante, porque lo que está diciendo es que de alguna manera si no hay una cosa, digamos, para construir una casa, esa casa tiene que tener una razón energética para ser construida, si no va a ser destruida, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Dios, a mí no me gusta la idea tradicional de Dios, de un señor de barba que está sentado en una nube diciendo esto sí, esto no. Pero la idea de guardar la ciudad, bueno, las ciudades, como lo que pensemos en una civilización antigua, que todos los que vivían en una ciudad, si había llegado el momento en el que una ciudad tenía que caer y ser destruida, por más que los guardias se esforzaran a hacer guardia, es decir, Dios no la estaba guardando, Dios no la estaba cuidando. Entonces, si las fuerzas invisibles no estaban presentes para preservar eso, por más que los seres humanos se esfuercen, es decir, la ciudad va a caer y lo que hagamos va a caer, ¿no? Es decir, y esta manera de pensar es totalmente opuesta a nuestra manera de pensar racionalista y cientificista, de pensar que las cosas ocurren porque nosotros somos proactivos y causamos las cosas, ¿no? La astrología, es decir, a mí me pasa que gente que me consulta que me dice, bueno, es momento de hacer tal cosa, yo quiero ponerme un negocio. A veces uno mira y dice, no, mirá, no empieces nada ahora porque te va a salir mal, tenés a Saturno mal, tenés a tal planeta mal, tenés o estás viviendo un año en el cual te tenés que ocupar de los afectos, entonces no te dediques a los negocios, ¿no? Y entonces, no quiero dar 8.000 ejemplos, pero existe una correlación muy grande. Para que algo exista en lo externo, tiene que existir algo interno que lo sostenga, algo invisible que lo sostenga. Y con los gobiernos pasa esto, es decir, el gobierno, vamos al caso de Venezuela, ¿no? El gobierno chavista existe porque ya vimos la carta natal de Venezuela, que en Venezuela existe hechizos muy fuertes que tienen que ver con eso, es decir, Marte en el ascendente del país, si la carta que tomamos es la correcta, ¿no? Que marca, bueno, el hechizo que tienen los militares. Chávez era un militar, ¿no? Y bueno, Neptuno en la casa 1 de Venezuela, que esto marca todo. Neptuno es el planeta que tiene que ver con las ideas socialistas, con las ideas comunistas, con las ideas de que todo es de todos. Entonces no es casualidad que haya aparecido un Chávez en Venezuela. Es decir, esto no tiene que ver con... Es decir, los que piensen de manera un poco de afuera para adentro no van a entender estos fenómenos. Los que dicen, si Chávez no hubiera aparecido, Venezuela sería diferente. No, tenía que aparecer, es decir, la psique colectiva de Venezuela de alguna manera pedía que se manifestara un Chávez o un chavismo, fuera Chávez o fuera otro, ¿no? Fíjense que Chávez murió y siguió Maduro con la misma cuestión. Si bien Maduro es totalmente diferente a Chávez en un montón de cosas. Ahora, la cuestión es esta, todo el mundo está hablando de decir, bueno, hubo fraude en las elecciones, ¿cómo se puede hacer para sacar del poder a esta gente si está, digamos, de alguna manera manteniéndose en el poder sin haber ganado las elecciones? Entonces está toda la cuestión de decir, bueno, habría que hacer una invasión por la fuerza, dicen algunos, o habría que forzar, o habría que hablar con los militares para que convencer a una parte de los militares que si todas estas cuestiones están bien, ¿no? O sea, digamos, son cuestiones que tienen que ver un poco con lo externo. Pero lo primero que tenemos que decir es el hechizo chavista, ¿no? Es decir, el hechizo de que el modelo chavista es el adecuado para Venezuela, ¿se rompió o no se rompió? Porque mientras siga esa manera de justamente esos contenidos o ese hechizo presente en la psique de una parte importante de la sociedad, el chavismo no se va a ir, ¿no? El chavismo, y por otro lado, cuando llegue el momento de que el chavismo se vaya, por más, digamos, militares, policías en la calle, represión, torturas que haya, se van a tener que ir porque, digamos, cuando llega el momento, llega el momento. Fíjense lo que le pasó a los militares argentinos. Los militares argentinos eran intocables. Y se fueron y se quedaron adentro de los cuarteles y no figuraron más en la política, ¿no? Los sacan una vez cada tanto para que desfilen y para que cuiden las elecciones, ¿no?
en cuanto a, digamos, estoy hablando de militares que en los años 60, cuando estaba Frondizi, hacían planteos todos los días y el presidente tenía que hacerle caso a los planteos de los militares porque si no le hacían un golpe de Estado, y eso dejó de ocurrir, ¿no? ¿Y qué es lo fascinante de la astrología? La astrología nos permite ver o conocer lo que está ocurriendo a nivel invisible o a nivel energético en las personas y en las sociedades. Es decir, los tránsitos, por ejemplo, nos hablan de esto. Yo hablé de que Venezuela tiene un tránsito muy fuerte de Urano por el descendente. Bueno, esto nos trae la idea de una buena parte del pueblo deseando un cambio, un fin de las estructuras conocidas hasta ahora, ¿no? Entonces no es casualidad que esto esté ocurriendo ahora, es decir, esto ocurre ahora porque el tránsito de Urano siempre trae intento de derrumbe de las estructuras. Y también tenemos la conjunción de Saturno con el Plutón natal, ¿no? Con el Plutón de la carta natal venezolana. Bueno, eso siempre marca también un fin de un ciclo de poder, o por lo menos cosechar. Digamos, si el ciclo de poder no fue evolutivo, un cambio en el ciclo de poder. Entonces todo lo que está pasando en Venezuela nos habla de que, digamos así, es un reflejo del cambio interior o del cambio invisible que hubo en el pueblo venezolano. Y lo que están hablando los analistas políticos, dicen en las protestas que hubo estos días, ya no es la clase media ilustrada de alguna manera, la que tiene valores más democráticos, la que sale a la calle a protestar contra el régimen. Es decir, porque siempre ocurría eso. El régimen chavista tenía de alguna manera la clase media en contra, que era más democrática, y a favor las clases más populares y las clases más trabajadoras. Pero ahora son las clases trabajadoras los que están saliendo, son de los barrios populares, inclusive lo que serían los barrios más pobres, los que están saliendo a protestar, ¿no? Porque entonces, a ver, si el hechizo del chavismo pierde, digamos, fuerza en el inconsciente colectivo, el chavismo va a terminar cayendo. Es decir, no hay, por más, se van a poder mantener un rato, digamos, basado, digamos, en la estructura militar y en la estructura esta estructura muy fuerte represiva que armaron, pero cuando llega el momento, no hay, es decir, todo, si se cayó el comunismo en la Unión Soviética, se va a caer el chavismo en Venezuela, y se cayó el Imperio Romano, también se va a caer Maduro, ¿no? Esto no, pero bueno, se va a caer cuando realmente el hechizo, digamos, de inconsciente de la sociedad se rompa, ¿no? Y la gente diga, bueno, llegó el momento de otra cosa. Por supuesto que todo lo que yo dijimos acerca de la Argentina, ¿no? Yo dije, y todos los astrólogos dijimos acerca de los ciclos cósmicos, también tiene que ver con Venezuela. Es decir, al comenzar un nuevo ciclo de Júpiter-Saturno en aire, todas las ideas de un gobierno comunista, dictatorial, que tiene digamos, que es una estructura totalmente vertical, donde el Estado se ocupa de todo, todas esas ideas medio que se acaban, ¿no? Es decir, no hay, digamos, viene un mundo en el cual son los signos de aire lo que van a tener preponderancia, entonces va a tener que ver la libertad, lo uraniano, ¿no? La libertad individual, la descentralización, las desregulaciones, los gobiernos que pierden peso, todo ese tipo de cosas. Ya lo hablamos con respecto a Argentina, pero también son válidos para Venezuela, para Corea del Norte, para China, para todos los países, ¿no? Y tarde o temprano eso va a ocurrir. Es decir, yo no veo que se pueda, para Cuba, ¿no? Para que se pueda seguir sosteniendo estos regímenes donde todo está centralizado. Eso tiene mucho que ver con Capricornio, con la era que pasó los últimos 200 años en tierra, pero eso se acabó en el año 2020, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto como conclusión? A ver, los gobiernos, lo que sostiene a los gobiernos son este hechizo, es decir, los gobiernos lo que hacen es subirse a una especie de contenido, o reflejar un contenido o una necesidad del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, a ver, otra cosa que no quiero olvidarme de decir, el peronismo en la Argentina, ¿no? Es decir, Perón, cuando surge en Argentina en los años 40, Plutón había entrado en la Casa 11 Argentina, o estaba entrando en la Casa 11 Argentina. Entonces, cuando Plutón entra en la Casa 11, siempre hay un empoderamiento de ciertos grupos que habían sido dejados de lado, ¿no? En este caso eran los obreros, los más pobres, los descamisados, los humildes, ¿no? Entonces, el fenómeno del peronismo tiene que ver con el fenómeno del ingreso de Plutón a la Casa 11 Argentina.
Entonces no era cuestión solo de Perón. Por supuesto que las ideas de Perón también tenían que ver con algo que ya hablamos, que en la Argentina está toda cuestión de la luna, que la luna en Capricornio, que siente que tiene muchas carencias y está esperando como una especie de que el presidente o el gobernante de turno sea una especie de papá que le ayude a sobrellevar estas carencias. Entonces Perón también, cuando empieza a hacer un poco sus políticas, aprovecha un poco de esto y el pueblo lo sigue porque tiene que ver con... Es decir, Perón no apareció de casualidad, apareció porque tenía que ver con la psique colectiva argentina de ese momento y lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y fíjense que hago un paréntesis, qué estúpido es pensar, como dice por ejemplo Milei o los liberales, de decir la Argentina sería un gran país si hubiéramos seguido con el modelo de 1880 y no hubiera aparecido el populismo de Perón de los años 40. Sí, pero a ver, esa no es la manera de pensar correcta. Es decir, Perón apareció porque había una necesidad o un contenido en la psique colectiva argentina que necesitaba manifestar un Perón, por eso apareció Perón. Y como había una necesidad de manifestar un Hitler y un Chávez, ¿no? O un Alfonsín en el momento que volvió a la democracia. No estoy diciendo que Perón sea lo mismo que Hitler o que Chávez o que Alfonsín, estoy diciendo que en cada caso lo que aparece políticamente refleja los contenidos arquetípicos que están manifestándose en lo colectivo, ¿no? Y así como la psique argentina en la década de 1880 de alguna manera manifestó gente como Sarmiento, como Roca, como Mitre, como todos los que estaban ahí, bueno, en los años 40 después manifestó a Irigoyen, porque eso era necesario para expresar otra cosa que estaba en el inconsciente colectivo, después manifestó a Perón y después manifestó la Revolución Libertadora y después otras cosas. Y por eso yo siempre, repito, trato de ser lo más objetivo posible y no ponerme la camiseta de nadie, porque lo que se manifiesta en política siempre tiene que ver con algo que necesita expresarse del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, cuando aparece el kirchnerismo, bueno, había muchas cosas del kirchnerismo que a mí no me gustaban, pero era el momento de que apareciera un kirchnerismo, como cuando apareció el menemismo, era el momento de que apareciera el menemismo, y todos esos ciclos se expresan y después se consume el hechizo, después, digamos, había un momento en la Argentina que Cristina era imbatible, cualquiera que se presentara contra Cristina perdía las elecciones, ¿no? Cristina Kirchner me refiero. Y hoy en día, si Cristina se presenta como candidata a presidente, no gana ni de lejos las elecciones, va a tener un caudal de votos bastante pobre, si bien tiene sus seguidores, no le va a alcanzar para ganar. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que el hechizo kirchnerista correspondía a un cierto momento, en un cierto lugar, y después ese hechizo se fue desvaneciendo. Lo mismo pasó con Menem, lo mismo pasó con Alfonsín, lo mismo pasó con Macri. Y bueno, ahora estamos con Milei. A ver, y el hechizo de Milei también va a pasar, ¿no? Es decir, sea ahora o sea dentro del próximo ciclo de 20 años, pero va a pasar. Todo pasa, como decía Julio Grondona, como decía el famoso anillo que tenía Julio Grondona, ¿no? Así que bueno, conclusión, ¿qué es lo que yo quería decir acerca de Venezuela? Bueno, a ver, más allá de estar analizando la cuestión externa, es decir, si el aparato represor de Maduro, de bla, 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 tiene la fuerza o la coherencia, lo que tenemos que decir es Venezuela sigue, el pueblo venezolano, Venezuela como sociedad, sigue necesitando manifestar un gobierno chavista para expresar sus contenidos inconscientes, sí o no. Es decir, el hechizo del chavismo sigue estando activo o sigue sin estar activo. Si el hechizo sigue estando activo, vamos a tener chavismo. Mientras ese hechizo esté activo, vamos a tener chavismo, sin importar quién gane las elecciones. Ahora, si ese hechizo y empieza a debilitarse y empieza digamos, el inconsciente colectivo empieza a manifestar otro tipo de energía y otra cosa, bueno, el chavismo no va a durar, va a tener que, digamos, que ser reemplazado por otra cosa, ¿no? Y todo parece, y lo interesante de la astrología es que parece marcar con esos tránsitos fuertes que estamos viviendo, como que llega un poco el momento de cambiar la estructura externa. Justamente cambia la estructura externa. El cambio de la estructura externa siempre tiene que reflejar un cambio en la estructura interna, en los contenidos internos del colectivo, ¿no? Entonces, si ese cambio realmente ocurrió en lo interno, bueno, quedémonos tranquilos, va a ocurrir un cambio en lo externo, porque no se puede manifestar. Es decir, cuando ocurre el cambio interno tiene que ocurrir el cambio externo, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba trabajando con una chica y la chica estaba que no sabía si se quería casar y fui a un astrólogo, yo era muy joven,
y aún más joven que ahora. Y, y el astrólogo me dijo, le mostré la carta de la chica con la que trabajaba, porque yo no sabía si se iba a casar y íbamos a dejar de trabajar juntos. Y el astrólogo me dijo, ella tiene que desarrollar una imagen de hombre, es decir, ella va a encontrar el hombre que sea el hombre adecuado cuando ella desarrolle la idea interna, el arquetipo interno, cuando conecte con el arquetipo interno del hombre adecuado. Mientras tanto va a tener un novio, otro novio, pero se va a andar peleando, va a tener problemas, etcétera. Así que, bueno, no quiero hacer un video súper largo, ya quedó súper largo. Me pareció que era importante decir esto, porque yo estoy viendo, digamos, por programas políticos y programas de análisis, y nadie habla de esto. Si todo el mundo habla de Maduro, de el régimen venezolano, y de que Maduro armó una especie de mecanismo para quedarse en el poder que es infranqueable, que es imposible de sacarlo del poder, y en realidad lo que mantuvo a Maduro en el poder todo este tiempo es que el hechizo chavista funcionaba o tenía que ver con los contenidos inconscientes de los venezolanos. El día que los venezolanos, ese hechizo inconsciente deja de manifestarse, digamos, Maduro no va a durar en el poder, ¿no? O ningún chavista va a durar en el poder. Y va a tener que ser reemplazado por otra cosa que tenga que ver con el contenido nuevo de la psique colectiva venezolana. Por supuesto, todas estas cosas son difíciles de medir, ¿no? Porque son cosas muy inconscientes que son muy invisibles. Tenemos que decir, ser astrólogo tiene que ver con esto, con que uno trabaja con energías muy invisibles, ¿no? Y con tendencias que tienen mucho que ver con el inconsciente. Por eso hay que estar bien de la cabeza para ser astrólogo, porque cuando uno empieza a jugar con estos contenidos inconscientes puede volverse loco rápidamente o empezar a ver visiones, a decir pavadas en cualquier momento. Así que bueno, amigos, vamos a terminar el video acá. Les agradezco mucho, espero que les haya servido, les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta acá. Y si les gustó, les pido siempre que me den un me gusta y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, esperemos que todo sea para bien y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.